Este es el inicio de la parte 2 de 2 para derivados de orden superior. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar algunos derivados de orden superior. Aquí queremos encontrar el primer derivado y el segundo derivado. De f de x es igual a 2x la raíz cuadrada de x. Lo primero que necesitamos hacer es reescribir la raíz cuadrada de x como exponente racional. Tenemos 2x al poder de 1, 2. Así que nuestro primer derivado aplicando la regla de poder vamos a tener 2 por 1 2x al 1, 2, 1. Simplificando aquí, obtendríamos x al poder de menos 1, 2. Para encontrar el segundo derivado necesitamos encontrar el derivado del derivado o el derivado de esta función aquí. Tan otra vez, aplicando la regla de poder tenemos menos 1 2x al poder de menos 1 2, 1, lo que sería igual a menos 1 2x a la potencia menos 3 2. Si queremos, podríamos mover esto al denominador, cubrirlo a la forma radical. Realmente depende de cómo su textbook prefiere las respuestas. Echemos un vistazo a uno más desafiante. De nuevo, queremos encontrar el primer derivado y el segundo derivado. Aviso, aquí estamos utilizando la notación de Leibniz para los primeros y segundos derivados. Bueno. Así que nuestro primer derivado debemos reconocer que esto requerirá la regla de cadena. Si nuestro u es igual a x al 2 do más 5x. ¿Qué haría nuestra función igual to a la 4ta? Así que recuerda que la regla de cadena dice di 510 es igual a di du, que sería 4u a la tercera. Ahora voy a ir adelante y reemplazar mi u con x cuadrado más 5x d du x du 510. Du 510 sería el derivado de este, el cual sería 2x más 5. Realmente no podemos limpiar esto, así que es nuestro primer derivado, pero ahora para encontrar nuestro segundo derivado necesitamos encontrar el derivado de esto. Bien, aquí tenemos un producto de dos funciones, así que tendremos que usar la regla del producto. Llamaremos a esta la primera función y llamaremos a esta la segunda función. Vamos adelante y escribimos nuestra regla del producto y luego encontraremos los derivados. Tenemos la primera función x el derivado del segundo más el segundo x el derivado del primero. Ahora tenemos que encontrar el derivado de esto, y encontrar el derivado de esto, y esto deberá requerir de nuevo la regla de cadena. Entonces, el derivado de 2x más 5 nos daría 2. Para encontrar el derivado de esto, tendremos que aplicar de nuevo la regla de cadena. Así que esto va a ser nuestra u, así que eso significa que se convertirá en 4u a la tercera. El derivado de esto con respecto a u sería 12u cuadrado, pero sabemos que u es x cuadrado más 5xx el derivado de u, que sería un 2x más 5. ¿De acuerdo? Estamos revisando muchas reglas de diferenciación diferentes. Lo que hemos dejado ahora es un montón de álgebra. Podemos multiplicar el 4x el 2 para obtener 8. Aquí tenemos un 12. Tenemos dos factores de 2x más 5. Tanto tenemos 2x más 5 cuadrados. Y luego también tenemos dos factores de x cuadrados más 5x. Estoy bien con esto como una respuesta final, pero muchos libros de texto todavía le gustan factorar los factores comunes. Aviso, tenemos un factor común de x cuadrado más 5 al segundo poder en ambos de estos. Así que avancemos y demos un paso más en la próxima diapositiva. Aquí es lo que teníamos. Un factor común entre estos dos productos de 4 y también x cuadrado más 5x cuadrado. Entonces, si sacamos los 4 de los 8, nos quedamos con este 2. Si sacamos 2 de estos factores de x squared más 5x, nos quedamos con un factor. En el segundo producto, si tomamos los 4, dejamos con el 3. No tomamos ninguno de los factores de 2x más 5, pero factoramos los factores de x squared más 5x. Ahora lo que podemos hacer es distribuir los dos, y multiplicar esto y luego ver si podemos combinar cualquier término similares. Tenemos 2x cuadrados más 10xx. Ahora aquí si nosotros puede parar y hacerlo si quiere. Tenemos un 4x cuadrado x3 que nos daría 12x cuadrados. Entonces tenemos un 10x más 10x que sería 20x, y luego 5 por 5 nos daría 25 por 3 que nos daría 75. Así que el último paso es combinar nuestros términos similares.
Así que creo que vamos a dejar nuestra respuesta en este formulario. Tenemos 14x cuadrados. Tenemos 70x más 75. Bueno, espero que disfrutaste de derivados de orden superior. Gracias por ver.